Hola, bienvenidos a una clase de geotopografía. En este caso vamos a voy a desarrollar el tema, digamos así, de curvas horizontales. Este tema de curvas horizontales es muy importante debido a que es la unión, digamos así, que se materializa entre dos alineaciones por medio de arcos de círculos, arcos que tienen un cierto desarrollo, que no son siempre iguales, y que van a, digamos, a unir en una poligonal abierta, como en este caso, por ejemplo, dos alineaciones tales como la AB y la BC. Este vértice, digamos así, B, que no es posible, esa trayectoria no es posible, no es natural seguir, por ejemplo, en el trazado de un camino, de una vía férrea, de un canal, etcétera, de cualquier elemento en movimiento. Hay que hacer esa transición y se hace por medio de este tipo de arcos de círculos, digamos. Para poder definir exactamente el radio, el ángulo, todos los parámetros de una unión de un arco, de ese arco de círculo, es necesario tener como dato la línea, digamos, el ángulo que forman estas dos alineaciones, el ángulo que forman estas dos alineaciones, y también la velocidad del móvil o del elemento que circule por este trazado. Por ejemplo, en el caso de un camino, la velocidad del móvil, de un automóvil, de un camión, etcétera. En el caso de un canal, la velocidad del agua. Este tipo de transiciones se presenta con demasiada frecuencia y la necesidad de unir, digamos así, una alineación con respecto de la otra tiene que ser manteniendo digamos así, la seguridad y las características de diseño según sea el elemento que representa estas trazas, que en principio son trazas rectas y que deforman una poligonal, y que esta poligonal a su vez define el eje, digamos así, de una obra. Bueno, según de qué estemos hablando, digamos, de qué obra estemos hablando, van a ser los parámetros y se determina entonces el radio correspondiente y todos los elementos que permiten el diseño de esta curva. Todos los elementos que vamos a ir viendo de a poco a continuación, como el radio, el desarrollo, el ángulo. Todos esos elementos forman parte del diseño, digamos, y permiten definir el diseño de la transición o de la curva horizontal. Pero luego también vamos a ver cuáles son los elementos principales para el replanteo en el terreno de esos elementos o de esas transiciones, de esos elementos circulares o de desarrollo circular. Entonces, para el replanteo de un ángulo de un círculo, aquí vemos un pequeño gráfico. Nosotros vamos a tener dos alineamientos. Este sería el vértice B, este sería el alineamiento AB, o sea, la línea AB. El punto A en realidad no hace referencia al inicio del segmento, sino al inicio del arco, y el C al final del arco. Y aquí los alineamientos continúan, o sea, los lados continúan. El origen del segmento AB puede venir por aquí, por ejemplo, y el del BC también. Ya vamos a ver sobre el final cómo queda la poligonal anterior, la poligonal abierta anterior, con las transiciones calculadas y definidas, el principio de curva, el final de curva, el vértice que sería la parte central de la curva. Por otro lado, podemos ver que aquí hay una simetría, digamos, entre el punto O, B, hay una simetría, el punto O
es el origen del radio. El radio va a ser constante y va a tener el desarrollo alfa, o sea, un ángulo alfa, que todo eso va a ser parte de lo que mencionaba recién como el diseño. Luego algunos puntos particulares, A, E, D, F, G, H, todo esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero primero, tener presente de que para la unión, digamos, de trazos rectilíneos, vamos a necesitar o requerir el ángulo formado por las alineaciones rectilíneas. Repito, el ángulo sería el ángulo ABC, es decir, una alineación rectilínea va a estar representada aquí por el AB y la otra por el BC. Los parámetros geométricos característicos, que es todo lo que vamos a calcular, lo que es las tangentes auxiliares, y por último, todos los puntos sobre la curva, muchos de ellos, y digamos la potencialidad del método que vamos a ver es que la densidad de los puntos dentro de la curva la vamos a seleccionar nosotros según los requisitos que queramos. Entonces, yendo a los parámetros de la curva, vemos que aquí tenemos, según es un planteo de Sarracín y Overbeck, son los autores, digamos así, de todo esto que vamos a ver a continuación, y básicamente tipifican, debido a que esto es una curva, es decir, es una circunferencia, que está truncada según las necesidades. Es decir, la primera característica de la circunferencia es el radio, y la segunda característica es cuál es el barrido necesario, o sea, el ángulo alfa, para el desarrollo, para definir el desarrollo en este caso, entre los puntos A y C, denominados, recuerdo, inicio de curva, final de curva y el vértice. Entonces, denominamos tangente con la letra T al segmento AB, es decir, desde el inicio de la curva hasta el vértice. Y también tiene el mismo valor desde el vértice hasta el fin de la curva. Esto va a ser el radio por la tangente de alfa sobre 2. Eso nos da un triángulo que básicamente está aquí, el alfa sobre 2, y con eso obtenemos el valor o el lado AB. Aquí tendríamos los 90 grados de este triángulo. La externa, que va a ser el valor BD, digamos el segmento BD, lo vamos a obtener por el radio, con el radio por la secante de alfa sobre 2 menos 1. La secante de alfa sobre 2, recuerdo que la secante no lo van a encontrar en muchas calculadoras, y es la recíproca del coseno, con lo cual la secante es 1 sobre coseno. Entonces aquí se los muestro cómo lo tendrían que calcular ustedes. Se calcula el coseno de alfa sobre 2, a eso se le hace el recíproco, la inversa, y restándole 1 tengo los corchetes. Eso, producto del radio, me da la externa, que sería digamos, el segmento BD. Por otro lado, las coordenadas del vértice, el vértice es el denominado, digamos, donde estaba el punto medio, digamos así, de la curva, y lo que es la abscisa va a estar en esta línea, y la ordenada va a estar en esta línea. Entonces, AE o AF van a ser las abscisas, y DE o FD van a ser las ordenadas. Entonces lo vamos a calcular por el radio, con el radio, por el seno de alfa sobre 2, el seno de alfa sobre 2 me da este lado, y la ordenada I va a ser el radio, producto de 1 menos coseno del ángulo alfa sobre 2. El desarrollo de la curva, digamos así, hace referencia a lo que es la longitud, digamos así, del arco.
Entonces el desarrollo o el arco ADC va a ser el radio por pi por alfa sobre 180. La consistencia, digamos, de la fórmula o de las unidades de la fórmula es, bueno, 180 es un coeficiente, alfa va a estar en grados y el pi también otro coeficiente, r tiene que estar en metros, con esa consistencia el desarrollo de lo vamos a obtener también en metros. La tangente auxiliar en el vértice, que va a ser el valor, digamos, AG, este segmento, y que digamos, se representa o es igual al valor GD, DH o CH o HC, es lo mismo. Esos cuatro elementos, esas cuatro distancias, digamos así, son iguales y van a ser igual a R por la tangente de alfa sobre 4. Yendo ahora a los puntos sobre la curva, digamos así, los autores o el autor, la obra, digamos así, dice que podemos obtener de cualquier, con una fórmula, digamos así, o busca una formulación para obtener el valor de la abscisa correspondiente a cualquier valor de ordenada. Con la fórmula anterior podíamos ir haciéndolo obteniendo, digamos, dando coordenadas, pero necesitábamos el ángulo. Aquí notemos que nos independizamos del ángulo. Entonces, por medio de asumir que la variable independiente y es función de la variable dependiente x, y igual a f de x, dándole valores a la ordenada x, vamos a obtener el valor de la abscisa y. En esta fórmula, noten que R lo conocemos, R es el radio, y X es el valor que nosotros tenemos que asignar a este, a la ordenada. Es totalmente variable y va a depender de la cantidad de puntos que querramos nosotros calcular sobre la curva. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Con un X definido, vamos a obtener un Y, que aquí está a 90 grados, uno respecto del otro, siempre son ortogonales, y vamos a obtener cuánto nos tenemos que desplazar desde ese valor, desde esa intersección, hasta llegar a formar un punto sobre esta curva, digamos así. De esa forma, y extendiendo un poco el fundamento del método, llevando a lo que son coordenadas polares, debido a que es mucho más sencillo, ya vamos a ver cómo hacemos y por qué. Aquí tenemos el punto A, un punto C'. Este punto C' se va a ir moviendo hasta llegar al punto C por sobre la curva, y esas posiciones relativas me van a dar dos características: un arco AC' y una cuerda AC'. Aquí está muy pequeño en lo primero, pero aquí se puede ver más. El arco tiene una longitud y la cuerda tiene una longitud menor. Entonces, respecto de la alineación AB, nosotros vamos a tener un ángulo delta que va a estar siempre repetido para que sea más fácil, ya vamos a ver por qué, para que sea más sistemático, y luego se va a representar que este punto va a formar un ángulo, el punto C'O forma un ángulo delta respecto de la línea OA. Entonces, ¿cuál es la relación? Aquí Sarracino-Verbeek determina la relación que básicamente la mitad de gamma va a ser igual al ángulo delta. Entonces, en coordenadas polares, ¿qué decimos? Que el arco AC, o también podríamos decir que la cuerda AC', va a ser función del ángulo delta. Claramente vemos que no es lo mismo la longitud del arco que la longitud de la cuerda. Entonces, aquí nace una condición de similitud entre arcos y cuerdas. ¿Cuál tiene que ser la relación, digamos así, entre una y otra
para que esto no sea tan, digamos así, para no cometer grandes diferencias, porque aquí lo vemos, vuelvo a esto, aquí el arco es mucho más largo, digamos, tiene mucho más longitud que la cuerda. Entonces se estableció, digamos, y aquí ya lo vamos a revisar, que básicamente el valor AC' tiene que ser menor o a lo sumo igual que el 10% o R sobre 10, siendo R el radio, es decir, un primer escalón, digamos, AC', tiene que ser 10 veces menos que el radio. Con esto vemos que si nosotros hacemos la diferencia entre el arco AC' menos la cuerda AC', ahora sí en este primer segmento, la diferencia, digamos, entre ellos es 0,0000416 veces el radio, o sea, es un valor muy pequeño respecto del radio. Lo decimos respecto al radio porque es una forma de relativizar ese error, digamos así, o esa diferencia. Entonces, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde nace esta necesidad? Nace de que es mucho más fácil situar, digamos, estacionar un equipo en el punto A y medir los arcos medir las cuerdas en vez de los arcos, digamos, porque los arcos es muy difícil representarlos y ni hablar de medirlos. O sea, una cinta métrica, por ejemplo, mide en una longitud recta, en una cuerda y no en un arco. ¿Por qué? Porque no sabemos qué curvatura le vamos a dar. Si nosotros estamos aquí en un inicio con un pequeño segmento, que dijimos que tiene que tener esta relación, y no sabemos qué curvatura le vamos a dar. Podemos darle una curvatura tal vez que el punto C termine aquí, allá, aquí. Entonces vamos a medir cuerdas. Con lo cual, como las cuerdas claramente son más cortas, allí es donde tenemos que trabajar con o tener presente esta relación de que no deben ser mayores del 10% del radio. Con esta diferencia, entonces, o con esta condición, la diferencia entre arco y cuerda siempre va a ser menor que este último valor que dijimos al final. Bueno, ahora yendo al cálculo de la curva, vamos a hacer un pequeño, para ponerle algunos números y que ustedes luego puedan hacer un pequeño ejercicio y estar preparados para ejercicios un poco más complejos. Por ejemplo, los datos de campaña nos dan que el ángulo alfa tiene que ser 70 grados 30 minutos 0 segundos, y de diseño decimos por la velocidad del móvil, del fluido, lo que sea, de un tren, de un vehículo, el radio de esa curva tiene que ser 40 metros. Entonces, de la tabla 1, digo parámetro de la tabla 1 para recordar que esto es un método que está tabulado, que básicamente hace exactamente lo mismo que la fórmula, ¿no? Es solamente porque es un método antiguo y los autores hicieron una tabulación de todos los parámetros para que el diseño sea un poco más ágil, digamos. Si yo le calculo la tangente AB, recordemos que la tangente es desde el principio de curva hasta el vértice, o hasta la unión de las dos alineaciones, vamos a tener 28,269 metros. La externa, aplicando la fórmula también, vamos a tener 8,98 metros. La coordenada del vértice, o las coordenadas del vértice, va a ser AE, 23 metros con 0,86. La DE va a ser 7,334 metros. Y el desarrollo, que esto tal vez es una de las cosas más importantes, el desarrollo ADC, 49,218 metros. Entonces,
aquí pasaríamos, desde los parámetros, pasamos a la segunda parte, que sería el replanteo. El replanteo con esta fórmula, la fórmula de la relación, digamos, entre los valores X e Y, podemos hacer una pequeña tablita para decir qué abscisa y qué ordenada le corresponde a cada uno. Entonces noten lo siguiente. Yo desde A voy a recorrer 4 metros. Lo que vale la coordenada Y son 20 centímetros, justamente porque esto se va curvando y tiene un desarrollo en la variable independiente mucho mayor que la independiente. ¿Mm? Fíjense que todas las variaciones en la variable independiente siempre son mucho menores. Entonces, hasta ahí yo tengo que llegar a lo que era la coordenada del vértice, digamos, la abscisa, que básicamente era 23,086. Si me vuelvo, sería esta, 23,086. Ahí estoy en el vértice, con lo cual ahí terminaría o estoy en el eje y luego puedo continuar o puedo comenzar desde C con los mismos valores y ya tendría replanteada toda la curva. ¿Cómo es lo que normalmente se hace? Lo que normalmente se hace, este método es más complejo, si bien también esto ya depende de los elementos topográficos de la campaña, digamos, lo que nos vayamos encontrando, pero lo más cómodo tal vez es estacionar el aparato en A, en el principio de curva, hacer esta alineación con una visual al punto, a la estaca, digamos así, del punto de encuentro de las dos alineaciones, y de allí voy barriendo este ángulo y tomando las distintas distancias, digamos así. Por eso lo que medimos, dije aquí, van a ser las cuerdas y no los arcos. Entonces yo me pongo aquí, tiro la cuerda en esa visual, luego en esta otra visual, luego en esta otra visual, y así en todas las visuales voy, digamos, voy instalando, voy dejando fijo los puntos del desarrollo de la curva. Entonces, eso, lo tenía aquí, eso es justamente lo que decía, siempre con la cuerda o con la condición de similitud del 10%. Entonces, noten que aquí el 10% del radio, dijimos un radio de 40 metros, el 10% va a ser 4 metros. Es decir, la cuerda no va a tener más de, no debería tener más de 40 metros, con lo cual, con 4 metros, perdón, con lo cual, con estos 4 metros, ahora tenemos que calcular cuál es el barrido que tenemos que hacer, es decir, el ángulo delta que necesitamos hacer para poder tener o asociar las distintas cuerdas a los distintos ángulos de barrido. Aquí noten que al replantear dice el ángulo de deflexión en la tabla 4, justamente porque también los autores han tabulado lo que es el ángulo de deflexión versus las cuerdas. Entonces, en función de cuáles sean los parámetros que nosotros tenemos, ya todo esto no lo tendríamos que calcular si buscamos y encontramos la tabla que mejor se nos, o que se, digamos, que representa a los parámetros de la curva que queremos replantear, digamos así. Entonces, haciendo un pequeño resumen, se replantea un punto cualquiera sobre la curva mediante una estación ubicada en el principio o en el final de la curva. En el principio de la curva es más fácil, con lo cual con esta alineación vamos a poder hacer las distintas tangentes o desde la tangente las distintas rotaciones delta, y con los valores calculados de las cuerdas vamos desde el punto de origen
haciendo en esa dirección los 4 metros en este caso, o menor, de cada uno de los puntos para poder plantear, para poder ubicar cada uno de los puntos. Entonces ahora rápidamente yendo a las aplicaciones, acá tenemos una traza en planta. Esta es la nueva traza de circunvalación de Yacyretá, nueva, pero ya tiene varios años. Entonces, noten que aquí tenemos, por ejemplo, una alineación y aquí tenemos la otra alineación. Aquí tenemos el vértice, que en una de las primeras filminas era el vértice, por ejemplo, A, y tenemos el ángulo entre esas dos alineaciones. Aquí vamos a tener el origen, el radio, y si nosotros vemos principio de curva, final de curva y el desarrollo. Entonces, la curva va a tener todas las características del diseño, el radio, el desarrollo, el ángulo de apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esté completamente definida y ya impuesta en la traza, vamos a hablar de principio de curva y de final de curva, justo en el paso de la parte lineal a la parte de arco de curva. Entonces, allí está representada, bueno, tenemos una curva aquí, y eso sería, digamos así, todo para este tema. Espero que lo hayan entendido, que lo aprovechen y cualquier consulta, cualquier duda, lo estaremos viendo en los ejercicios prácticos de la materia. Hasta pronto.